Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola Juan Carlos. ¿Me escuchan? Hola Juanca, buenas tardes. Sí se escucha. Aló, buenas Buenas tardes. tardes, Juan Carlos. Hola Juanca, oficial. ¿nos escuchas? Buenas tardes, Juan Carlos. Sí se escucha, Sí, Juan Carlos. ahí como que despertaron, parece que ahí se aparecieron. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente, digamos, pues almuerzo, a esta hora almuerzo. Y bueno, que hayan tenido un buen, por ahora, inicio de San Valentín. Por ahí por la mañana andaban entregando el típico regalo que se mandan. Creo que hace eso el GOBE, me parece, el que hace esa actividad de enviar los regalos, ¿no? Bastante interesante, por ahí andaban entregando eso. Espero que les hayan llegado, aunque sea virtual, a los que están virtual, y bueno, que hayan podido de alguna forma disfrutar este día que es bastante interesante, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer lo que sería el análisis o la configuración de toda la parte de cómo analizamos la estructura ya desde el punto de vista sísmico. Y bueno, antes vamos a hacer la revisión de lo que sería la actividad de preparación para esta semana. Entonces, recuerden que estamos corridos un día, y por lo tanto, pues la preparación de esta semana tenía que ver un poco con algo que es el factor R, que coincidencialmente lo vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? Entonces, entiendo que aquí ahorita estarían viendo ustedes lo que sería la ruleta. ¿La estamos viendo? Sí, Juan Carlos. ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles son los participantes del día de hoy. A ver. Le doy 14 de febrero, ¿no? Una curiosidad, en Colombia el 14 de febrero no se celebra, se celebra en septiembre, el 16. Entonces, bueno, digamos que hay dos celebraciones, ¿no? Leonela, ¿se encuentra por aquí? Leonela. Sí, aquí. ¿Listo? Entonces, después de Leonela, se alista... ¿Puedo ofrecerme como voluntario, Juan Carlos? No, recuerda que es por suerte. Bueno, Así no sabes cuándo te toca y debes tener bien hecha la preparación todas las veces. Leonela, después va Harold. Harold, ¿estás? Leonela. Digo, Harold. Harold Jarrín. Parece que no se encuentra, entonces de una vez se prepara. Juan Carlos, ¿cuántas personas son por vez? ¿4? Dependiendo del tiempo, al menos 4. Listo. Don Fernando Sánchez. Aquí, Juan Carlos. Listo. ¿Vas a presentar? Sí. Ok, listo. Entonces, primero empecemos con esos, con Leonela y con Juan Fernando. Continuamos, pues, después. ¿Listo, Leonela? Entonces, todo tuyo. Entonces, la preparación del día de hoy se trataba acerca de consultar lo que son en el código ASCE, específicamente la 716, exacto eso, en la tabla 12, 2, raya no sé qué, los factores de reducción de fuerza sísmica, ¿sí? Y para estructuras en concreto, que es la que estamos haciendo, y bueno, compararlos con los que se establecen en la NEC. Y espero que este semestre pues le hayan puesto un poco de dedicación a esta parte y me muestren exactamente las diferencias, ¿no? Porque si hay algunas diferencias en ese aspecto que cabe mencionar. Entonces, Leonela, tú me vas a mostrar lo que encontraste que existe en el ASCE 716, los factores, específicamente esos factores que encontraste ahí.
No puede ser al revés, los de la NEC. Es que estos de aquí se me costó. A ver, bueno. Una definición previa de... Le puedes hacer más grande para que la hoja pues quede en el tamaño? Porque aparte de que Ahí, está chiquito, si le puedes aumentar más para que quede la hoja en el tamaño de la... ya. Ahí. Ahí. Ujú. Ya. Listo, entonces. Decía que una definición de qué es R es que el factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño. Bueno, del código ASE76, la verdad es que se me dificultó un poco porque solo encontré de la SC710, entonces como que no puse que era, entonces solo busqué de la NEC y bueno, en la NEC se vio que era para los sistemas estructurales de hormigón se utiliza un R de 5, asimismo se tiene que utilizar, se tiene que distribuir las fuerzas sísmicas laterales y eso no encontré, profe, del otro. Ok. Ok. Y, o sea, de la Listo, ACC, Leonela. o sea, ¿Siguiente del quién era? ASC, vaya. Bueno, ¿y qué dice que es? ¿Cuál es el R? Pues entonces, ¿qué encontraste de cuál es el R para edificios de concreto, Leonela, según la NEC? Según la NEC, que es 5 para edificaciones. Y bueno, es siempre, y depende también depende del sistema estructural que tenga la edificación. Ok, Y ¿5? ¿Segura 5? sí, está en la NEC. Pero ese es para estructuras que no son dúctiles, ¿no? Estructuras no dúctiles, 5. Ok, Ah, gracias. Continuamos con mi amigo Juan Fernando. Ya comparto, Juan Carlos. Ahí le pueden ver. Le estoy reduciendo un poco. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que nos pediste en el control del código A716 de la tabla 12.2.1, esta la encontré, entonces, bueno, las principales diferencias que pude ver. Primero háblame de la tabla. Entonces, ¿qué encontraste en la tabla? Encontré que Explícanos un poquito. hay varias definiciones para, o sea, hay varios, eh, o sea, aquí se toman en consideraciones más tipos de estructuras y se ve el factor de reducción de más tipos. Entonces aquí encontré el Reinforced Concrete Shear Walls, del Shear Walls para muros como de contención, que es el factor de 5. También encontré el que es Special Reinforcing Memory Shear Walls, entonces también tiene un factor de 5. Ya, Bueno, más que todo. pero fíjense ahí que siempre están en primero un sistema general. Entonces, estos son sistemas de muro que sirven de apoyo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque es muy importante. De ahí se dividen todo el resto. Entonces, ¿qué es un sistema de muro que sirve de apoyo? Hagan de cuenta que ustedes tienen un muro de contención que está reteniendo, ¿sí?, el material del suelo.
pero encima del muro, apoyado en el muro, está soportando una carga axial que viene, digamos, de un puente, por decir, o de una losa del edificio, pero el muro está soportando la carga. A ese específica estructura es que se refieren todos estos que estamos viendo acá. ¿Entiendes? Entonces, esa será la clasificación de una estructura de hormigón, de vigas y de columnas. ¿Será la clasificación ese tipo de estructura? No, porque este sería de un muro. Exacto. Entonces, ¿qué más encontraste? Aquí es Building Frame Systems. Entonces, Entonces, ahí sí, ¿no? Estructuras de sistemas de aporticados para estructuras. Ahí, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué más tenemos? Aquí dice Cell Ordinary Concrete, Concrete Beam Frames. Bueno, aquí tienen factores de reducción de 6 y también Special Reinforced Concrete Shear Walls, también de 6. Ya. Entonces, ahorita, ¿cuál sería para nosotros un factor de reducción para una estructura de vigas y de columnas de hormigón? Según esa tabla que encontraste. Tendríamos que utilizar una de hormigón armado, ¿no es cierto? Una que dice aquí, esta número 4, Special Reinforced Concrete Shear Wall. No, no, esta es la 2. ¿Seguro? Steel Special. No. Dice steel. Special Reinforced Steel. Shear Walls. ¿Tenía más? No. ¿No sería la 12? La 12. Steel and Concrete con... No, porque estamos hablando de Manual, acero tal vez. y concreto. Recuerden que acero, cuando estamos hablando de acero, son estructuras donde la viga es de acero, la columna es de acero, o sea, el sistema es de acero. No que internamente el hormigón tiene acero, ¿no? Siempre que hablen de Entonces acero. sería... La 7 podría ser. Podría ser la 5 también. O sea, Ordinary Reinforced Concrete Shear Wall. Pero está hablando de muros de cortante. Y pues nosotros estamos hablando de vigas y columnas, nada más. Habría que buscar mejor en la tabla, porque era una tabla enorme la que está presente. Ajá, por eso. ¿Y el resto de la tabla? Está en la Sí, segunda parte. Ajá. Tal vez en una dual puede ser, o no. No sé. Sistemas duales. Después vamos a hablar de eso de sistemas duales, pero digamos que en este caso no. El sistema de vigas y de columnas es un sistema. Bueno, ¿y qué tenemos en las columnas? Ya. Digamos que ahí tienes, pon en la tabla la parte inicial, el encabezado de la tabla ya. ¿Y qué son cada una de estas columnas? ¿Qué entendiste que son? O sea que tienen diferentes especificaciones, un diferente tipo de armado. No de tanto en comprender bien, no les entendía tanto. Ok. Listo, gracias, Juanfer. Por ahí me estaba escribiendo Harold, me parece, Harold Jarrín. Entonces, sí, Harold, ¿te tocó? Presenta, por favor. Ya, profe, ahorita me conectaré. ¿Me podrías aceptar en el otro dispositivo, por favor, Juan Carlos? Ah, pero
Qué raro, no sonó. No, no ha sonado. No estás, pues. Ah, perdón, creo que me conecté a puentes de un segundo. Juan Carlos, ¿puedes experimentar seleccionar el siguiente para ya estar listos? Perdón, no te entendí. ¿Qué? No sé si puedes seleccionar el siguiente en la ruedita para ya estar preparados después del Harold. Ah, sí, me parece bien. Pues después de Juan Fernando, pues veamos cuáles son los dos siguientes. Ahí entró. Ah, bueno, Harold. Después dice Mauricio Baldajos Atamaint, creo que es. Mauricio. ¿Se encuentra Mauricio? Mauricio Baldajos Atamaint, ¿está? Creo que no está. Continuamos entonces. Siguiente, Marco Criollo. Marco Criollo. Marco Criollo. Ok. Isaac Terán. Aquí estoy, Juan Carlos. ¿Listo? Entonces después va Isaac Terán. Y por último, Isaac Terán y Ariel Sa. Sí, Juan Ariel Carlos. Sa. Ahí. Listo, ahora sí, continuamos con Harold. Ya, Juan Carlos, ahorita te comparto la pantalla. Listo, entonces la misma pregunta que le hice a Juanfer. ¿Qué encontraste en la ASC 716? En la ASC 716, dame un segundito, es esta de aquí, encontré esta tabla. Ya, o sea, pero respóndeme la pregunta. Ya, claro, o sea, el coeficiente que solíamos usar es este de aquí, el coeficiente R, este R de aquí, si mal no recuerdo. Y bueno, en lo que diferencia variaron, estos valores suelen variar un poco en conforme la NEC, creo que era esta de acá. Encontré para los sistemas estructurales dúctiles, encontré para los sistemas estructurales de ductilidad limitada y para pórticos y muros en sí. De ahí, bueno, esta acá sí tenía más valor, o sea, más tipos, por así decirlo, donde, bueno, tenemos hasta la H que logré encontrar más o menos en literales, para ya sea como que muros, vigas y, o sea, para resistencia a momento, para los frame system building, eso en principio fue lo que encontré. Ok, entonces, ¿cuál sería para nuestra estructura, que solamente son vigas y columnas, el factor R? Para nuestra estructura, que serían solo vigas y columnas, dame un segundito, debería estar en Building Frame Systems y sería nuestro sistema. Sería, deme un segundito, tendría que ser, yo creería que sería el 12 porque sería Concrete Composite Ordinary Brace Frames para todos los frames más o menos. Sería este de aquí. Un R igual a 3. Ok. Quiero que traduzcas del 12 al español. ¿Qué traduce para ti? Disculpa, ¿me repites la pregunta, por favor? ¿Qué traduce el punto 12? ¿Qué sistema dice Ah, que es? claro, claro. O sea, es un sistema de acero y concreto, o sea, como que compuesto ordinario para los frames. O sea, los frames son estos como que
sorry, es que a veces me confundo un poco con con el concepto de SAP, que son como que los elementos en sí, ya sean las columnas o lo que ponemos como vigas o viguetas. Ya, entonces, traduce eso considerando que frames es pórticos. La palabra pórticos, traduce pórticos. Ya, entonces sería composición ordinaria de acero y concreto para pórticos braids, que sería como unidos, o sea, como Traduce braids como arriostrados. arriostrados. Sería composición especial, ay, perdón, leí el de arriba. Composición ordinaria de acero y concreto para pórticos arriostrados. Bueno, composite es compuestos, no es composición. Ese no es el Cierto. sistema, ¿no? Ese no es el sistema, porque ahí prácticamente lo que dice es que son pórticos arriostrados ordinarios, ¿no? De elementos compuestos de acero y concreto. Cuando están ustedes en diseño de elementos de acero, hablan de esos elementos compuestos. Los elementos compuestos son unos perfiles de acero que se unen con elementos de hormigón. Por ejemplo, lo que hacen aquí típicamente, una viga de acero cuadrada, perdón, una columna de acero cuadrada que la rellenan con hormigón. Eso es un elemento compuesto de acero y concreto. Entonces, no es ese el caso, ¿no? Bueno, entonces, ándate a la NEC y me vas a decir cuál le correspondería a nuestro sistema el coeficiente R. Ya, dame un segundito. No te entiendo mucho por qué estás revisando ahorita. Eso, ¿cuál es la diferencia? Entonces, respóndeme la pregunta de la preparación. ¿Qué diferencias encontraste entre el ANEC y el ASC 716? O sea, en principio los coeficientes R suelen variar un poquito. Ok, ¿solo eso? Eso y general, bueno, es que no encontré mucho de la que encontré esta parte ahí y el otro tenía como que más apartados. Entonces, ponte, yo creo que para este sería pórticos, o sea, se estaría en nuestra parte en pórticos resistentes a momentos, creería. Y sería el R de 8, creo yo. Sí, ese es. Pórticos especiales, ¿no? Pórticos especiales. Aquí hay una cosa interesante. Esa palabra especial que está en la NEC y dijimos antes que había una palabra ordinarios, ¿no? En el ASC, que es la norma de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí te faltó como que medio pegarle un poquito más de leída a qué es el R, porque si explica en la NEC, de hecho Leonela lo mostró que es para la NEC el R, ¿no? Y como que preparan mejor la comparación, ¿no? Te pusiste a leer, a ver cuál era en este momento, y eso era algo que tenías que preparar, ¿no? Listo, gracias. Continuamos Conmigo. creo que era Ya te Isaac. comparto. Sí, Isaac, ya te ¿no? comparto. Dale, Sí. Isaac. Vamos ahí. Y después creo que era Ariel, si mal no estoy. Ya. ¿Sí se ve en pantalla? Ahorita se está actualizando el Notability. Ya. Por cierto, vayan abriendo el SAP. Espero que yo también lo voy a ir abriendo porque eso se demora. Porque ya vamos a comenzar con eso también. ¿Listo? Ya. Básicamente, el factor R es un factor de reducción del sismo. Encontré otros datos que decía sobre la tabla, pero no los copié, pero sí los investigué un poco. Y básicamente decía que tenían que ver con el tipo de suelo en el que se plantaba la estructura, así que sea tipo A, B, C, y en base a eso también son ciertos factores que van conllevados con el R. Ciertas cosas que noté que habían cambiado es en este caso, que son las de Steel Concrete Composed Special Concentrical Brace Frames, que el cual en la AC
ASCE, se le pone un valor de 5, mientras en la NEC se le pone un valor de 8. Otro caso que también noté era el caso del acero, porque aquí en el caso del acero, ellos más que todo utilizan un concepto de empernado en los Estados Unidos, mientras aquí más que todo se utiliza suelda y también existe la madera en la norma NEC. Básicamente esos son las diferencias que yo encontré dentro de las dos normas, para lo que yo me basé de esta preparación. Ujú. Eh, Ya, entonces, Sí. por ejemplo, la misma pregunta. ¿Qué, según el ASCE, qué categoría seríamos nosotros? Es la edificación que estamos haciendo. ¿Qué Nosotros categoría? seríamos, supongo yo que somos la categoría tipo 10, que es el Steel and Concrete Composed Eccentrically Braced Frames. Ya. Entonces, acabo de decir algo de por qué no somos esos, ¿no? ¿Por qué? Otra cosa, ¿no? Ahí habla de pórticos arriostrados. ¿Tenemos algún arriostramiento en nuestra estructura? No, Los arriostrados son las pero, diagonales para que para que se hagan la idea. ajá, no tenemos ninguna revestida, pero tampoco, o sea, bueno, viéndole así, no le veo ninguno que no tenga, o sea, arrastramientos. O sea, Lo que, lo estos que dos son pasa es que brace solo frames. tienes los niveles hasta el B y hay hasta el H. Ajá, sí, tengo aquí el C y el D y el E. Ya, Ajá, ya, ándate al C. aquí estoy en ¿Qué el C. dice? Pues, Pórticos, en el C, a ver, pórticos resistentes a momento, ¿no? Ya habla de pórtico, el 5, C5. aquí. Special Reinforced Concrete Ah, Moment. ahí, claro, ahí sí seríamos este de aquí. Concrete Moment Frames. Ok. Listo, entonces, para que Ariel nos hable un poco de las comparaciones, ¿no? O sea, algo que es importante que quiero que se fijen es que y que nadie me habló, ¿no? Es, primero que todo, ese subclasificación. Bueno, digamos que alguien lo mencionó, que fue la primera persona, que hay muchísimos factores R en el ASCE, ¿no? Y en la NEC, pues hay realmente bastante pocos, ¿no? Claro. Muchísimos menos. Entonces, eso es una comparación. Listo, gracias, Isaac. Ya. No sé cómo dejar de compartir. Ahí está. Listo, va. Y el último, Ariel, Ya. para continuar. Ya. Ahí sí te puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces me dijiste comparaciones. Creo que lo más es ver que la ASC tiene muchos más valores, tiene muchas más categorías más que nada para definir los coeficientes de estos de R para la disminución del sismo. Y en la NEC son valores, o sea, no hay tantas divisiones para esto. Y los valores son como que más similares en la NEC, todos son como que 8 8 7 8. Mientras que acá tenemos muchos más valores para diferentes tipos de marcos. Depende de lo que se esté analizando. Ya. Bueno, digamos que hay muchísimos más valores, algo que yo mencioné. ¿Qué me puedes decir acerca del montón de columnas que hay en esa? En la NEC tenemos una columna, ¿estamos? ¿Qué hay Ah, alrededor de qué es eso del factor de sobreresistencia, ese factor de sobredeflexión, creo que dice, o es amplificación de la amplificación de deflexión? deflexión. ¿Y qué es lo que aparece en la parte derecha que dice NL 160, no sé qué cosa? ¿Qué investigaste acerca de eso? ¿Qué te diste cuenta acerca de eso? La verdad, sobre eso no investigué mucho porque me enfoqué en lo del factor R, que era lo que decía ahí. Pero de lo que veo es como que aquí nos dice que son categorías para diseño sísmico, estas que son en LNP. No sé la verdad a qué se refiera, pero Ya, en la parte baja de la tabla aparece siempre lo que son las definiciones, ¿no? Recuerden leer bien esas tablas, analizar qué son, qué información da. Esta parte de
eso que dice NL, le podrías hacer zoom a la parte de esas Claro. tablitas. Ponte, ándate al C5, ¿no? A la zona C5, que es el pórtico que nosotros vemos aquí. Special ahí. Reforms, ajá, y ándate a la parte que dice NL, ¿no? Entonces, fíjense que en todas las categorías dice NL, 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 ¿no? Eso significa que no hay límite. NL sin límite. Ahora, súbete y muéstrame lo que sería el encabezado de la tabla. Ya, hazle clic. Entonces, estos límites que ustedes ven ahí dice, ¿no? La limitación del sistema estructural, ¿sí? Incluyendo los límites de la altura de la estructura. Entonces, esto de abajo son las categorías sísmicas. Entonces, para los Estados Unidos, pues las categorías sísmicas, acá nosotros tenemos zonas sísmicas, ¿recuerdan? La zona sísmica 1, 2, 3, 4 hasta la 5, que es la del oriente. Ellos tienen A, B, C, D, E, F. Siendo F, pues lo más sísmicamente activo en Estados Unidos. Entonces, una de las diferencias que hay en esta tabla es bastante importante, es de que ellos tienen límites a los sistemas estructurales en función de la altura de la edificación. Entonces, por ejemplo, en zonas de amenaza sísmica alta, digamos, este sistema estructural solamente puede ser de alto hasta 100 pies, o sea, más o menos 30 metros. Esto vendría a ser 30 metros. Estructuras más altas de 30 metros no se pueden hacer con este sistema estructural. Mientras que cuando la zona de amenaza sísmica es baja, pues no hay limitación. ¿Se entiende? Sí. Esto es súper importante, porque este factor de respuesta R está diciendo que no importa la estructura ni la altura, si tiene ese sistema estructural, yo puedo construir con ese R de 5. En Norteamérica tienen estos límites. Entonces, no, un momento, espérese. Sí, tiene un R de 5, pero tiene un límite de altura. Eso es una cosa que deben considerar y cada vez que vayan a hacer construcciones aquí en Ecuador, traten de referirse y buscar el equivalente, ¿no? Entonces, con eso, pues, continuamos con la parte de la definición. Digamos que el R que nosotros vamos a tener es el R que nos dice la ANEC. ¿Cuánto dijimos que era el R de la ANEC? Que nos especifica la ANEC para nuestra edificación. De 8. Dijimos que era un R de 8. Me parece que ese es el valor. Y bueno, con ese vamos a partir para hacer el análisis, ¿no? Entonces, no se olviden, abran su modelito. Y yo voy a partir de ahí haciendo la configuración. Entonces, espero realmente que haya completado las cargas. Podría ponerme ahorita a revisar si de verdad completaron, pidiéndoles que compartan. Pero creo que ya estamos todos grandes y espero que entiendan que en el momento que ustedes tienen el modelo tal cual como yo lo tengo, pues van a poder comparar. Si no, pues va a estar complicado que ustedes comparen. Recuerdan que les faltaba poner las cargas, asignar las cargas, ¿no es verdad? Y que hicimos unas modificaciones. Entonces no se olviden de hacer eso y espero que para esta clase ya lo tengan hecho. De así, pues, que podamos continuar adecuadamente. Entonces, la última clase lo que pusimos básicamente es toda la parte de la geometría de nuestro edificio y más que todo llegamos a la parte de la definición de las cargas. En este momento lo que vamos a hacer es la definición de los estados de carga de mi estructura. Carlos, Entonces, dime. perdón, tengo una pregunta. Yo completé esto, o sea, no en la clase en vivo contigo la anterior vez, sino completé después y en la parte en donde le haces el comando de, ¿cómo se llama esto? Para los nodos, el assign frame and length offsets. Ah, Ahí a ti se te hacía como unido, a mí como que se me separó, pero lo hice igualito que tú. No sé si es por la versión y que se visualiza diferente o qué, pero como solo que dale clic aquí, mira. Yo le voy a dar aquí clic a que no me muestre nada, que me muestre la posición indeformada y le doy clic derecho acá para que me salga esta ventana. Entonces, si se definió bien,
te vas a fijar aquí en esta parte, donde dice end-length, debe aparecer un end-length en el elemento, debe estar automático y debe decir un factor rígido de 0.5. Estos factores son las distancias, pero estos factores yo no los ingresé y es lo que calculó el programa según las conexiones que llegaban a la viga. Entonces recuerden que las vigas y las columnas son de 0.40, entonces lo que queda rígido es 0.20 del inicio y del final del elemento. Entonces coge cualquier elemento y si te aparece eso, por ejemplo yo voy a coger otro por acá, y me debería aparecer lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces si está así, de pronto es un error de visualización que a veces sucede. Sí, ¿Listo? sí me salió igualito. Creo que es por la versión, ajá. Dale, muchas Sí, gracias. no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, resulta que lo que nosotros tenemos que analizar, y de hecho había unos videos, vieron por ahí que les puse unos videos acerca de los efectos P delta, etcétera, en la preparación de esta semana. Espero que la hayan visto. Entonces, ahí lo que se explica son qué son los efectos P delta. A modo de resumen, los efectos P delta no son nada más que un fenómeno en donde una carga axial grande en los elementos puede producir una deformación que hace que pierda la capacidad de resistir carga. Punto. No es nada más. Como cuando ustedes cogen con su reglita, no sé si ven aquí mi reglita, yo ahorita no sé qué estoy viendo, denme un segundo, a ver si ven. ¿Ven aquí mi reglita? Entonces todo el mundo ha cogido y ha jugado con la regla y le ha hecho carga a compresión y se deforma así, ¿es verdad? ¿Eso es flexión? ¿Aló? Sí. Es pandeo. La flexión se produce por cargas perpendiculares al eje. Si yo pongo así mis manos y le pongo carga así, eso es flexión. Si yo cojo y con las manos aprieto, esto es pandeo. Ojo, no se van a confundir. Entonces, cuando vayan y alguna persona diga, esa viga está pandeada, usted coge y le diga, no, las vigas no se pandean, sino que se flexionan, se flectan, ¿no? Bueno, listo. Entonces, para mayor información, ahí está el video. Esa parte ahí explica muy bien el video qué es el pandeo, qué modos de pandeo hay, etc. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reconocer ese fenómeno de que la estructura realmente ya tiene una carga axial de compresión y por lo tanto va a tener una deformación interna en los elementos que hace que su rigidez se disminuya, ¿no? Entonces, para considerar los fenómenos de pandeo, ustedes con Eva, la mayoría de ustedes ya que cuando tomen la clase de hormigón 2, Eva les va a explicar el famoso método de magnificación de momentos para calcular los efectos del pandeo en los elementos de las columnas, ¿sí? En este caso, lo vamos a hacer directamente en el programa, ¿ya? Y si quieren, pues cuando vean la clase con Eva, pueden comparar a ver si les da lo mismo, ¿sí? Seguramente les va a dar algo muy similar. Entonces, yo voy a coger y me voy a venir aquí a la parte de definición y me voy a poner en la parte de load cases, ¿sí? Y en esos load cases, yo tengo todos los casos de carga que he analizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a borrar todas estas vainas y los voy a configurar desde el inicio. Entonces voy a borrar todos, ¿sí? Y voy a coger aquí y los voy a configurar manualmente. ¿Listo? Entonces ahí he borrado todos. Y voy a arrancar primero configurando el modo de la rigidez de la estructura teniendo en cuenta lo que son los efectos P delta. Entonces voy a venir aquí a mi load case y le voy a poner el nombre. Esto va a ser P delta. Y en P delta voy a decir que este va a ser un análisis no lineal, ¿sí? Que considera los efectos de la no linealidad geométrica de los elementos y solamente voy a activar el efecto P delta. Este efecto, este primero, se conoce como el efecto P delta, delta minúscula. Delta minúscula. Y cuando yo activo el P delta de abajo, este es P delta mayúscula. ¿Listo? Entonces el 1 tiene que ver con el fenómeno de que un elemento
se pandea cuando yo le aplico carga axial, y el otro tiene que ver con el fenómeno de que cuando la estructura se desplaza por tener grandes desplazamientos laterales, pues la carga axial que hay en las columnas se mueve y por lo tanto genera unos momentos adicionales en la base de la columna. ¿Listo? Entonces le voy a activar esta parte que dice efectos P delta. ¿Listo? Y entonces le voy a decir a la estructura ASAP. Entonces, ¿cómo voy a calcular la carga axial en los elementos o en la estructura total? Entonces le voy a decir que aquí me coloque todo lo que serían las cargas muertas con un factor de 1.2. Entonces, las cargas muertas las voy a incluir todas con un factor de 1.2. Y la carga viva, ¿sí? La voy a considerar la carga viva que está uniformemente distribuida en toda la estructura, que en este caso sería la carga viva 1, y solamente la voy a poner con un factor, la carga viva 1, con un factor de 1. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir que la combinación para las cargas de efectos P delta va a ser igual a 1.2 veces todas las cargas muertas más la viva. ¿Listo? Y ya. Entonces, ¿qué va a hacer SAP con esto? Va a aplicarle la carga a la estructura y con esa carga va a coger y va a estimar la carga axial de los elementos. Juan Una Carlos, vez- perdón, Dime. ¿se añade la viva 1 o la viva 2? Ah, perdón, la viva 1 dije. Creo que ahí fue un misclick. La viva 1. ¿Listo? Ya. La que es uniforme en toda la estructura. ¿Listo? Entonces, él va a coger y va a aplicar la carga en la estructura y va a calcular la fuerza axial de los elementos. Y con esa fuerza axial va a calcular la matriz de efectos P delta de los elementos. Entonces, esto de la matriz de efectos P delta es algo que no se mira en los programas de pregrado. Y por lo tanto, pues créanme, hagan de cuenta que es una matriz igual que lo que aprendieron en análisis estructural, pero que a diferencia de la matriz que ustedes aprendieron en análisis estructural, esa matriz es negativa. Y entre más carga axial tiene el elemento, se vuelve más negativa. Entonces, al final, yo lo que voy a sumar es la matriz de rigidez del elemento más la matriz negativa de los efectos P delta, y eso va a ser la estructura con la que, la suma de esos dos va a ser la matriz de los elementos con la que yo hago la matriz de la estructura global. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi estado de efectos P delta. Le voy a dar OK, voy a borrar esto de aquí. ¿Listo? Y con este, le voy a decir a SAP, bueno, calcúlame después todos los demás efectos, que va a ser la carga muerta, la carga viva, etcétera, pero considerando la matriz reducida por los efectos P delta que yo tengo ahí. ¿Listo? Entonces voy a coger aquí y voy a agregar un nuevo caso, ¿sí? Y aquí le voy a poner que esto es el caso de cargas muertas. En este caso, le voy a decir que es de tipo estático, ¿sí? Que es de tipo, ¿sí? Lineal. Pero entonces, aquí fíjense que hay una cosa interesante. La stiffness. ¿Qué es stiffness? Eso es rigidez. Rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la rigidez que va a usar para hacer este análisis estático lineal va a ser la rigidez al final del caso no lineal de efectos P delta. ¿Estamos? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a SAP? Que me coja la rigidez reducida de los elementos, que me arma la matriz de rigidez de la estructura, y con esa matriz, que es más flexible, pues haga el análisis de cargas muertas. Y así con todo el resto. Entonces, fíjense aquí la nota. Las cargas del análisis no lineal no son incluidos en el caso actual. ¿Por qué? Porque pues entonces se me estaría duplicando. Entonces solamente va a coger la rigidez, más sin embargo no va a coger las cargas que yo apliqué de la combinación anterior. ¿Se entiende?
Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar todas las cargas muertas con un factor de 1. ¿Ya? ¿Por qué las combinaciones las hacemos en la sección de combinaciones? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sí. Sí. Listo. Entonces le voy a dar OK y voy a crear una nueva que diga L1. Lineal, estático, P delta, y aquí le voy a poner la viva 1. OK. ¿Quién será que tanto se sale? Voy a empezar a llamar lista al final, parece. L2. Háganlo despacio para que ustedes se acuerden. Viva 2. Agrego lo mismo. L3. Viva 3. Revisen. L4. Aquí le pongo viva 4. Ok. ¿Listo? ¿Y qué nos falta? Sismo. ¿Listo? Entonces le voy a poner aquí sismo. Le voy a poner fuerza horizontal equivalente en X, que tenga el efecto P delta, y le pongo el sismo en X. Y voy a crear el sismo en Y. Fuerza horizontal equivalente en Y. Y, perdón. ¿Listo? Entonces, esos son los que nos tendríamos que tener aquí. Y entonces, ahora vamos a hacer las combinaciones. Entonces, recuerden que en las combinaciones, voy a poner esto, lo voy a hacer así chiquito para poder rayar ahí. Entonces, recuerden que las combinaciones van a ser algunas, ¿no? Entonces, yo Juan Carlos, tengo la combinación 1. Dime. la fuerza equivalente horizontal en X y en Y era con factor de 1. Es que no Sí, alcancé. todo 1, todo 1, todo 1. ¿Listo? Entonces, aquí le pongo el desplazamiento, perdón, la combinación última 1, según la NEC, es 1.4 veces D. La 2 es igual a 1.2 veces D más 1.6 veces L, ¿no es verdad? Y aquí yo tengo la combinación U3, que va a ser igual a 1.2 veces D más L más el sismo. Entonces, en esta parte en el sismo, es lo interesante, ¿no? Entonces, imagínense que yo veo mi estructura en el plano. Me voy a venir aquí y voy a ver un plano, XY. Y de esta estructura tengo el sentido X, que está aquí, y tengo el sentido Y. Entonces, ¿por qué sentido viene el sismo? Pues el sismo ataca en cualquier dirección. Entonces, lo que yo voy a hacer para considerar eso es que voy a hacer combinaciones de esta E. Entonces voy a tener la combinación E1, que va a ser igual al sismo en X, y vendría a estar representado como un vector de fuerza así. Esto sería EX. Después voy a hacer la combinación E2, que va a ser igual a el 100% de un vector del sismo en X, más el 30% de un vector de sismo en Y. Entonces, hagan de cuenta que si esto es X y esto de acá es EY, el 30% de EY es un vector como así, chiquito, que sería una diagonal. ¿No es verdad? La combinación E3 va a ser igual a el 30% del sismo en X más el sismo en Y, que vendría a ser un vector como así. Y la combinación de sismo 4 va a ser igual al sismo en Y. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, si me entendieron,
yo puedo hacer eso en todos los 4 cuadrantes. ¿Cuántas combinaciones tengo al final? ¿16 combinaciones? Tendría 4, que sería el sismo en X, sismo en Y, menos X, menos Y, 4. Y por cada cuadrante tengo 2 más. Entonces tendría 2, 4, 6, 8 y 4. 12. 12. Entonces, para la tarea, ustedes me van a hacer las 12 combinaciones de este sismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que esta combinación de aquí, va a tener el sismo que se divide en 12. Entonces, solamente por el sismo hay 12 combinaciones con 1.2D más L más EX o X más 0.3 más o 0.3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Pero adicional, la carga viva. Nosotros tenemos la carga viva 1, la carga viva 2, la carga viva 3, la carga viva 4 y pudiera hacer más, ¿no? Inclusive puedo hacer más. Pero entonces tengo 12 combinaciones de sismo y 4 de carga viva. ¿Cuántas combinaciones en total tengo por esa combinación o esa iteración? 48. 48. ¿Estamos de acuerdo? 48 más 4 de la combinación 2, porque la carga viva son 4, y más la de la 1, la combinación 1, ¿tendría cuánto en total? 53. 53. 53. Entonces, esa parte se los dejo a ustedes de tarea para que lo revisan. Entonces, básicamente, eso es el análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a meternos primero en las combinaciones. Voy a crear primero la combinación que es la de fuerza sísmica. Entonces, voy a decir esto es EX más 0.3 veces E sub Y. ¿Listo? Entonces, esto va a ser una combinación lineal. Pongo la fuerza horizontal en X con un factor de 1. Y pongo la fuerza horizontal en Y con un factor de 0.3. ¿Estamos de acuerdo? EX con EY. Y le voy a dar, ok, voy a copiar esto. ¿Sí? Y voy a agregar ahora otra combinación que va a ser igual a 0.3 EX más EY. Entonces voy a poner aquí EX con un factor de 0.3 y EY con un factor de 1. Agregar. ¿Listo? Entonces ya tengo las combinaciones. Ahí es que ustedes van a arrancar y hacer todas las 12. ¿Estamos? Y, EX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, con estas que yo tengo aquí, voy a coger y voy a armar las combinaciones U1. Entonces voy a poner aquí, esta es la combinación U1, que va a ser igual a 1.4 veces D. Pongo aquí D 1.4, le doy a agregar, le doy OK. Voy a copiarme esto. Después voy a crear U2, que dije que era 1.2 veces D más 1.6 veces L. Y en este caso voy a poner L1. Entonces le voy a poner U2A. Entonces pongo la muerta 1.2 veces más la viva 1, que puedo poner 1.6 veces L1. Y así sucesivamente podría hacer el análisis. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí. ¿Listo? Sí. O lo otro que podemos hacer es hacer lo que hicimos la otra vez, que es una combinación que llamemos L, que sea una envolvente. Entonces, en este caso lo vamos a hacer así. Voy a colocar una envolvente para que me coja los peores efectos
de las 4 combinaciones de carga viva. Y entonces ahí me evito hacer lo que serían las 4 combinaciones y multiplicar eso por 4 todas las combinaciones de sismo. Y ahora, entonces, así, le voy a poner aquí 1, 2 con L y pongo aquí 1.2 veces la muerta más L, que es la viva. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Cuál es la ventaja de la anterior opción? Que yo voy a poder mirar exactamente en qué estado de carga viva es que se me producen los máximos efectos. Mientras que en esta alternativa, yo no voy a mirar en qué estado de carga, solamente voy a sacar los valores y solamente me van a salir máximos o mínimos. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí la combinación 2, le doy OK, verifico, muerta, viva 1.6. Y ahora voy a crear la que sería la combinación U3A, que sería 1.2 muerta, más la viva, más el sismo, que sería EX más 0.3 EY. ¿Listo? Y entonces, aquí hay una cosa bien importante. Estos los vamos a usar para el diseño de los elementos. Entonces, yo los voy a dividir, el sismo, para el diseño de los elementos, lo voy a dividir entre R. Esto para diseño. Y para analizar derivas, yo voy a poner el sismo sin R. Perdón, derivas. Para analizar derivas, el sismo sin R. ¿Está claro? Entonces, para diseñar, las fuerzas de diseño van a ser divididas por R. Y para chequear las derivas, las fuerzas de diseño van a ser sin lo que sería el R. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí una combinación que voy a decir 1.2D más L más el sismo, pero sin dividir el R. ¿Listo? Y entonces hago lo propio, 1.2, agrego la viva con un factor de 1, agrego, y voy a colocar aquí 0.3x más y con un factor de 1, sin R. Esta, que no tiene R, es para chequear derivas. Y la agrego. ¿Listo? Voy a copiarme este nombrecito y le voy a hacer una copia a esta. Y en la copia le voy a poner el R. ¿Listo? Entonces tengo, esta sería 1.3b. Y en este caso, yo tengo viva, muerta, y este lo voy a modificar y en vez de poner 1, voy a poner 1 entre 8, que dijimos que era el R para edificio según la NEC. ¿Estamos? Y le voy a dar modificar. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Ok. Entonces ya tengo la combinación 3A y 3B. Voy a hacer la 3C. Voy a hacer una copia de esta. Voy a copiar esta, que sería U3C. Y aquí es 0.3 sismo en X más 1 el sismo en Y. Y aquí lo único que hago es cambiar para que coincida. Modifico y reviso. Muerta, viva, 0.3 en X más punto en Y. Le doy OK, que sería esta. Y a esta le voy a generar una copia. Le voy a poner aquí el R. Aquí sería la combinación D. Y aquí lo único que hago es a esta, dividirla entre 8. La modifico. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Ahora,
Ojo, eso es todo para la clase. Ustedes van a sacar todas las combinaciones. Si quieren, no le pongan esto A, B, C o D o U2, U3. Pónganle directamente el nombre. No hay ningún inconveniente. No es que afecte en nada. Le voy a dar OK. Y así debería quedarme mi definición. Tengo las combinaciones para L. Tengo las combinaciones para sismo. Y aquí a ustedes les debería salir 12 combinaciones que son todos los factores que son en función de los vectores de carga sísmica. ¿Listo? Entonces le voy a dar OK. Y en este momento ya tengo todo configurado. Guardo. Voy a venirme aquí a la vista en 3D. Aquí voy a venirme a la vista en planta. Y le voy a dar correr al modelito. Y ya. Yo ya tengo todo configurado para esta fuerza que tengo aquí. Y le doy OK. Entonces recuerden que esta fuerza que acabo de configurar es la fuerza sísmica considerando lo que sería la fuerza sísmica considerando lo que sería el espectro, ¿no? Del elemento. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, puedo empezar a jugar con el modelo. Primero, me voy a venir a una vista XY y voy a mirar lo que sería, por ejemplo, los desplazamientos que yo tengo debido a la fuerza sísmica. Entonces me voy a venir aquí a lo que sería la parte de la combinación que tiene en cuenta el sismo. Fíjense que son estas combinaciones. Entonces voy a poner esta combinación y le voy a decir que me muestre la estructura en alambre para poder ver cómo se deforma. Y como estoy viendo un plano XY, fíjense que estoy viendo un plano XY, eso es lo que vi, perdón, XZ. Entonces voy a poner la deformación que tiene la carga sísmica en X completa. Le doy a aplicar y le doy OK. Y entonces aquí vamos a recordar el bendito concepto de lo que son derivas. ¿Listo? Ahora, me voy a ir al último piso, en este lado izquierdo, me voy a ir al último piso, que es el piso o el nivel 13.6. Y aquí le voy a decir que me muestre la misma deformación, que sería esta, con la misma configuración para que me muestre el cablecito. ¿Listo? Y le voy a decir a la estructura que baile. Entonces voy a venirme aquí en opciones antes de hacerlo bailar y asegúrense que este que dice son no esté activado. O si quieren, pues déjenlo activado. A mí no me gusta porque empieza a sonar el SAP y me fastidia ese sonidito. Y activado el lado izquierdo, le voy a dar Start Animation. Entonces, debido al sismo, se va a deformar así la estructura. Y esto es lo que nosotros vemos acá. Entonces, el concepto de deriva es fácil. Cada piso y cada columna tiene una deriva. Punto. No es nada más. Cada piso y cada columna tiene una deriva. Entonces, por columna, usted tiene que calcular y estimar la deriva de la estructura y que esa deriva sea menor a un límite. Para edificios aporticados, entonces la deriva delta límite, según la NEC, es del 2%, o lo que significa 0.02. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las derivas. Yo tengo el desplazamiento lateral, en este sentido, que me dice, la voy a poner en centímetros, ¿sí? Y aquí me dice que el desplazamiento lateral de este nodo en el sentido 1, que es el X, ¿sí? En el sentido 1, que es el X, dice que esto se desplazó 5.32 centímetros. Voy al siguiente y me dice que el de arriba se desplazó 12.79. El de más arriba se desplazó 18.71 y que es lo mismo prácticamente que se desplazó este de acá y este
es 18.71. A ver, 18.71, ¿sí? Que es lo mismo. Y este de acá se desplazó 22.26. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los valores de desplazamiento en X. Esto estamos analizando el sentido X. Eso lo tengo que hacer para todos los sentidos. Entonces, ¿cómo calculo la deriva? Pues sencillo. Siempre calculo la deriva, por ejemplo, del primer piso, delta 1, como la deriva, el desplazamiento de la cabeza de la columna menos el desplazamiento de la parte de los pies de la columna. En este caso, pues sería 15.32 menos 0 dividido entre la altura de la columna. La altura de la columna. 5. Es 5 nomás. Ah, perdón. 5.32. 5.32, gracias. 5.32 menos 0 sobre la altura de la columna, que era 3.40 metros, ¿no es verdad? Que serían en centímetro 340 centímetros. Entonces, rápidamente, ¿cuánto nos da eso? 0,015, o sea, 1.6%. 0.015. 0.0156. 0.056. O sea, como bien dijo Fabián, 1.6%. ¿Cumple? Bueno, cumple esa Sí. columna específica. Entonces vamos a la otra. Delta 2. ¿Cuánto sería? 12.79 menos 5.32 dividido sobre, como los pisos son iguales, 340. Ese sale 2.2% y ya no cumple. 2.2%, ya valimos, ¿no? Y de ahí, en cada uno de los pisos. Entonces, recuerden una cosa, nosotros dijimos por ahí que existía diafragma rígido. Entonces, ustedes se notan aquí, fíjense que el desplazamiento lateral, que es 22.267 en este nodo, es el mismo en cada uno de los nodos. ¿Sí? 18.70, 18.70. ¿Se dan cuenta? El desplazamiento lateral en cada uno de estos nodos es el mismo. Entonces, yo no tengo que buscar todas las columnas, sino que pues yo tengo que buscar las columnas que más se deforman. Pero ojo, este análisis se hace por cada tipo o caso de carga, ¿sí? Y nosotros tenemos 12 combinaciones de carga lateral. ¿Estamos? Ojo, siempre sin R. ¿Se entendió? Entonces, este edificio está pensado para que falle. O sea, obviamente, la idea es que después, cuando lleguemos al análisis de estructuras de concreto con muros, pues le vamos a poner muros para que cumpla las derivas. En este caso, pues no está cumpliendo. ¿Estamos? Sí. Sí. Listo. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos? Fuerzas, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos ver en esta estructura, pues son las fuerzas internas. Entonces, me voy a venir aquí a las fuerzas internas, voy a poner las fuerzas de diseño. Entonces, las fuerzas de diseño están asociadas con los valores que están con R, recuerden. Y voy a poner los momentos y que me muestren los valores. Y entonces, yo voy a mirar que aquí me aparecen los diagramas de momento, los voy a poner en kilonewtons metro para tener la idea. ¿Listo? Y le voy a dar zoom a estos valores. Ah, perdón, ¿qué es que hice? Perdón, aquí zoom. Y le voy a dar zoom a esto. Entonces ahí tengo, fíjense que ahí me aparecen los valores debido a la variación de carga viva que pusimos. ¿Se fijan? Entonces aquí me aparece para cada punto un valor máximo. Digamos, en este punto me dice que el máximo es 73.55 y el mínimo es 61.41. Pero fíjense adicional a otra cosa. Yo le había activado este botoncito para que me separe los elementos y poder ver las fuerzas. Si yo le quito este botón, ya me aparece unido. ¿Lo ven?
Pero en este punto, noten lo siguiente. Fíjense que el momento parte desde este punto y no parte desde el nodo. Esto tiene que ver con algo que les mencioné. Le voy a dar clic derecho y se van a dar cuenta que en este punto, ¿sí? Él no me muestra valores al inicio. ¿Por qué dije que era eso? Porque se conectaban al centro del elemento. Porque yo le puse una zona Tiene rígida, que ser rígido. ¿sí? Entonces, este nodito me está mostrando los valores a partir de la zona rígida, ¿ya? A partir de la zona rígida me muestra valores. Antes ya no me muestra, fíjense. Aquí, si me paso por encima, pues no me muestra. ¿Listo? Ahora, ya tenemos esa parte, vamos a ver las reacciones. Entonces yo me voy a venir aquí a una vista, y ahí puedo chequear, pues, ¿no? En todo caso, pues ahí yo puedo analizar y voy a mirar lo que serían las reacciones. Entonces las reacciones producidas por esta combinación en esta viguita. Y le voy a decir que me muestre seleccionándoles solo esos nodos para poderlos ver en 3 dimensiones. Entonces aquí me aparecen las reacciones que yo tengo. Y fíjense que aquí ya tengo momentos en cada uno de estos apoyos. Ya tendría las fuerzas para el diseño de la cimentación. Tengo un cortante, un momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. A veces esta visualización es medio compleja y pues si yo lo veo en forma de tablas, pues me aparece un poquito más. Entonces en esa columna está bajando en el sentido 3, que es el sentido vertical, 300 kilonewtons. ¿Cuántos son 300 kilonewtons en toneladas? ¿Ah? ¿Cuántos son 300 kilonewtons en toneladas? 30. 30, ¿es verdad? Aproximadamente 30. Ahora, ¿cómo aplicó SAP la fuerza sísmica? Eso es súper importante. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mostrar toda la estructura, poner esto en una vista en 3D, aquí aparecen todas las reacciones, y le voy a decir, ¿sabes qué, SAP? Yo necesito valores, sin seleccionar nada, ojo, sin seleccionar nada, le voy a dar en Display, Show Tables, y esto lo voy a usar muchísimo, el comando corto que es Control T. Y en Control T, le voy a decir a SAP, SAP, por favor, cójame en esta parte y deme de los resultados de análisis, deme los resultados de la estructura y deme lo que serían las reacciones en la base para los casos que le voy a decir que van a ser, en este caso, le voy a decir que sea la carga muerta, los de la fuerza horizontal equivalente, para chequear una cosa, y es qué tanto o qué también está asignando SAP la fuerza sísmica de diseño. ¿Listo? Entonces le voy a dar OK, le voy a decir que me muestre estos, y aquí en la parte donde dice Load Pattern Definition, aparece algo que dice Auto Seismic Loads. Entonces, esto es las cargas sísmicas que le aplicamos según nuestro modelo, y le voy a dar OK. Entonces, en este punto, él me dice, con este menú desplegable, yo puedo mirar los valores. Entonces, yo aquí, él me está diciendo que en X yo configuré, ¿sí? Estos valores. Estos son los valores que sacamos, ¿recuerdas? Que pusimos, este es el SSUA, este es el factor K, y aquí me dice que el peso del edificio que él consideró para calcular la fuerza horizontal es 4135.42. Y eso, si ustedes lo multiplican por 1.61, ¿cuánto les da? $6,658. ¿Qué sería este valor?
¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza total que él aplicó en cada piso. ¿Cuánto fue a cada piso? Pues va a estar aquí especificado. Entonces, Juan Carlos, el 6.658 es de cortante basal. ajá, ese es el cortante basal. ¿Cómo lo aplicó? En cada diafragma aplicó estos valores. Entonces, si yo cojo esto y lo pongo en un Excel, estos valores que tengo aquí me tienen que dar exactamente los 6.558. Voy a poner aquí el screen. Aquí lo que hice fue copiarlos. Y entonces, si yo sumo estos valores, pues me da los 6.658. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ese peso que él consideró, ¿está bien? ¿Cómo chequeo que ese peso esté bien? Ojo, eso ustedes lo tienen que hacer. Al menos, ya que el programa hace todo el análisis estructural, saca las fuerzas, los desplazamientos, etcétera, usted debe encargarse de chequear que el peso del edificio esté correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sacando, pues, tradicionalmente, como hacemos, el peso de las vigas, de las columnas, el área, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo hacer? De una forma también fácil, pues yo voy y veo en las reacciones en la base y chequeo en la carga muerta cuánto es el valor que yo apliqué. Entonces, fíjense que aquí me dice que la carga muerta que está aplicada en Z es 23.696. Esta es la carga muerta aplicada en Z. Entonces, la pregunta es, bueno, si aquí hay 23.696, ¿por qué dice que él cogió como carga muerta solamente 4.128? ¿Están cachando? ¿Se O sea, fijan? ¿y por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Esa es exactamente la pregunta. Entonces, ustedes me van a, por favor, chequear qué es eso, por qué está diferente, y ya tengo idea de por qué es, ¿no? Entonces, ¿se fijan? Ahí dio valores, SAP dio valores, dio desplazamientos, pero siempre hay que chequear qué es lo que está pasando en el programa. Esos valores deben tener coherencia. Si el peso del edificio es 23.000, ¿por qué él cogió solo 4.000? ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que está mal configurado. ¿Listo? Entonces, no se olviden de eso. Continuamos la próxima clase a partir de aquí, analizando esa estructura. Tengan un Juan Carlos, excelente entonces para la resto del día. próxima clase hay que tener todas las combinaciones. Claro. Ujú. Ya, Y listo, para la tarea, pues sí, ¿no? ya listo. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Juan Gracias. Carlos. Chao, Juan Carlos. Chao.